Adelante, platicando con Edmundo Sánchez, ¿hasta dónde debemos de correr riesgos para obtener retorno, para mejorar, para conseguir lo que buscamos? Bueno, ya habíamos hablado de algunos elementos que dejó muy puntuales el mismo Edmundo, pero ahora nos habla de uno que es fundamental, que es importantísimo y que muchas personas suelen desestimar, a pesar de que la mayoría de las veces tomamos las decisiones con base en esto, en la intuición. Antes de que Edmundo empiece a describirnos cómo funciona esto, yo quisiera preguntarle, para aclarar y avanzar en el tema, si la intuición o corazonada es lo mismo. La corazonada es una forma de intuición, no toda la intuición se da como en forma de corazonada, pero las corazonadas, o lo que llamamos una corazonada, es la intuición. La intuición es un proceso complicado de explicar, pero al final del día es la manera que, fíjate lo que voy a decir, es la manera en que la información encuentra la forma de llegar, voy a la redundancia, la información encuentra la manera de llegar a la conciencia sin pasar por los sentidos físicos o el razonamiento. Esa sería la manera más sencilla, entre comillas, de explicar la intuición. La intuición es la manera en que la información encuentra la manera de llegar a la conciencia sin pasar por los sentidos físicos, por la vista, el oído o el tacto, y sin que sea resultado del razonamiento. Cuando tú dices, bueno, 2 más 2 son 4, pues no estás intuyendo, estás razonando y llegas a la conclusión. Pero cuando te dicen ahí x cuadrada más y no sé cuánto y tú no sabes álgebra, pues ahí dices, a mí me late, ¿no?, que podría ser esto, me suena, y estás usando puritamente la intuición para llegar a esa conclusión, a ese resultado. ¿Esa no sería adivinanza? ¿La adivinación? Es parte de interesante que preguntas. La adivinanza sería de Tin Marín de Dopingüe. Cuando no sabes nada de álgebra. Así es, o sea, de álgebra, pero si sabes algo de aritmética y ves las fórmulas y cómo están, o tienes algún recuerdo de la secundaria, podrías de alguna manera no llegar a la conclusión matemática, pero decir, me late, o sea, la forma que veo la fórmula y las opciones son estas, pues yo creo que le apostaría a esta, ¿no? Pero hay qué buena pregunta, ¿eh? La verdad es que me impresionas a veces, mi querido Javier, qué buena pregunta. La diferencia entre intuición y adivinanza es que la adivinanza es más impulsiva, de Tin Marín de Dopingüe, y lo dejas como al azar. La intuición es un proceso más reflexivo, más introspectivo, es un poco como hacer contacto con uno mismo. Mi maestro decía algo muy interesante, decía, la intuición nada más es ir a la pantalla del radar, la información ahí está. Uno vive en un submarino y tienes el periscopio, que son los sentidos físicos, la vista, el oído, el tacto, y tienes el radar, que él llamaba los sentidos internos. Dice, y el radar, pues te está diciendo que ahí viene el otro barco. Lo que pasa es que no lo atendemos, y cuando sacas el periscopio y está completamente nublado, ya no tienes la capacidad de tener información a través del sentido físico, del periscopio, hay que ir al radar. Entonces, y eso es algo muy importante de entender cuando utilizas la intuición de manera consistente e inteligente, que no es como una corazonada eventual, no es como una alarma que sonó ese día. El radar todo el tiempo está dando información, lo que pasa es que no lo atendemos o, decía mi maestro, no sabemos interpretar, porque en el radar es algo muy interesante. No sabemos leer, ¿verdad? Sabemos leer, o sea, sacas el periscopio y lo que ves es un barco. Cuando tú prendes un radar, lo que ves es un punto que flashea y tienes una educación. Yo recuerdo la primera clase de radiología que yo tomé en la universidad, yo estudié medicina 2 años, y tomé la primera clase de radiología, fue impactante para mí, porque llegó el maestro y puso un chorro de radiografías ahí y dijo, ¿qué ven ahí? Pues nada. Pero después de un rato pudimos ver que era una señora que estaba embarazada, el feto estaba en el vientre y todavía se avienta la pregunta, Javier, ¿y el feto está vivo o está muerto? Dices, ¿de una radiografía? Sí. Dices, no puede ser. Y ya te explica, ¿no? Que el bebé está muerto. Y ya te explica por qué, pero los huesos de la cabeza en el bebé se traslapan, en fin, es muy interesante, muy intenso, ¿no? Pero lo que me refiero es que la información ahí está. Sí, claro. Pero para el ojo que no está entrenado, pues no entiende nada de lo que está viendo. Sí, obviamente ves una radiografía humana, pero ni te das cuenta si es mujer, si es hombre, está embarazada, si el bebé está vivo o está muerto. Así pasa, decía mi maestro, con el radar. El radar está mandando información, pero no sabemos leerlo, no sabemos interpretarlo. Lo que vi en un estudio de la Universidad de Texas, no sé si estés de acuerdo con esto, es que habían llegado a una conclusión de que la intuición en realidad es más un proceso de razonamiento ultra rápido, no desmenuzado, que hacemos de manera inconsciente, pero fundamentados en el conocimiento, en toda la información que tenemos previa.
como por ejemplo un radiólogo que así nada más de verle, pues es una intuición Así rápido, es. ¿no? Fíjate que no estoy completamente de acuerdo. Entiendo lo que están tratando de describir en esa investigación, en estos procesos que duran milisegundos y que llegan a conclusiones que vienen del inconsciente. Pero hay una serie de informaciones que tú percibes que no están almacenadas, ¿no? Es decir, ya lo que le llama la visualización guiada y otras cosas en las que la gente detecta información que nunca ha tenido acceso en su vida. Entonces, ahí ya no hay manera de explicarlo. Es decir, hay un proceso de razonamiento inconsciente que explica muchas cosas, inclusive en mi profesión. En mi profesión muchas veces estás leyendo el paciente en sus gestos y sus pausas y lo que dice, y como tienes más de 30 años como yo en el negocio, de alguna manera ya hasta sabes lo que va a decir en un momento dado, porque esta película ya la viste muchas veces, es algo parecido a eso. Y entonces es mi intuición, no, es la experiencia que está procesando información, una cantidad de variables impresionante y que te da un posible resultado. Y yo no sé si a ti te pasa, le pasa a mucha gente que ve muchas películas. Ayer estábamos viendo una película en casa y en un par de veces dije, ahorita va a decir esto, ¿no? El personaje, y pácate las nombres, y nunca la había visto. Lo que pasa es que pues, has visto tantas películas que ya sabes más o menos cómo se construye un guión y qué es lo que esperas que suceda. Y lo igual también con otro personaje. Dije, ahorita que se voltee va a ser fulano de tal, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, el personaje este era fulano de tal. Una película muy interesante que se llama La dictadura perfecta, no sé si la has visto. No, yo no la había visto, muy interesante la película. Pero te quería compartir una investigación que se hizo hace más de 20 años, 20 y tantos años. Fueron a entrevistar a los directores, a los presidentes, a los CEOs de varias compañías de los Fortune 500, que son las compañías más importantes y más poderosas de Estados Unidos. Y el resultado fue impresionante, porque el 90% de ellos, de los entrevistados, el 90% de ellos, a la hora de tomar las decisiones importantes y más trascendentes para la compañía, confían más en su intuición que en todos los datos que tienen ahí. Ahora, es una intuición informada. O sea, primero tienen todos los datos, las estadísticas. Una suposición educada. Exactamente, ¿no? O sea, educated guess. Pero al final, y muchas veces su decisión es en contra de lo que les están proponiendo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es despedir a 500. Pues es que no. Vamos a despedir 100 nada más y cosas así. Decisiones muy importantes, muy trascendentes. Confían más en su intuición. El 90% de las personas que ganan más dinero como empleados en el mundo, porque los sueldos de los CEOs en Estados Unidos pueden ser de 7, 8 millones de dólares al año, ¿no? Entonces vale la pena de alguna manera considerar eso. Oye, pues digo, y esto yo quisiera insistir en esta parte. Yo creo que parte del proceso, si lo reconoces así, Edmundo, que tiene que ver justamente con tu conocimiento previo, tu experiencia, como el radiólogo. Una gran parte, sí. Como el que lee el radar y puede distinguir entre un barco o un animal, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, porque necesitas de esa experiencia. Nosotros a la hora de tomar decisiones es importante que podamos separar la intuición de la suposición o de la adivinanza, ¿no? Porque cuando alguien dice, no, sí, voy a hacer esto porque siento que me va a ir muy bien, ¿sería correcto preguntarle, bueno, ¿por qué piensas que te va a ir bien? No, pues nada más así lo siento, me late. Yo creo que habría que desmenuzar un poco esa sensación, porque también la intuición trae información negativa, ¿eh? Y eso es importante también entenderlo, claro. O sea, prevenir un peligro. Pero también hay que separarlo de la parte terrorista que nosotros mismos, me va a ir mal, voy a chocar, ¿no? Es decir, no hay elementos para demostrar uno y el otro. Y creo que la intuición es un tema bien complicado, Javier, muy complicado este tema. Pero la intuición se podría distinguir cuando no viene acompañada de sentimientos o de emociones. Eso es algo, es difícil identificarlo. La intuición, voy a repetir lo que dije al principio, es cuando la información encuentra la manera de llegar a la conciencia sin pasar por los sentidos físicos, sin pasar por el razonamiento. Entonces viene como de una manera, ¿qué palabra quiero utilizar? Neutral, ¿no? Cuando tú dices, ay, es que a lo mejor choco, es mi intuición. No, eso es terrorismo puro, eso es drama que traes en la cabeza. O cuando dices, es que siento que me va a ir muy bien. Eso es lo que llaman los gringos wishful thinking, ¿no? O sea, es como un positivismo, un optimismo así, pues hasta ingenuo, ¿no? No, la intuición es un proceso, digamos, más serio. A diferencia de lo que la gente puede pensar, la intuición es un proceso más serio, es un proceso más
de algo te dice, inclusive el otro día había una entrevista muy interesante, ¿no? Decía del FBI, que le preguntaban a una gente y entonces decía, bueno, es que sí hay muchas cosas que puedes tomar en cuenta para tomar la decisión, ¿no? Si la persona puede ser peligrosa o no, de cómo se comporta, cómo se maneja, cómo se mueve, no sé cuánto. Pero al final del día es más valiosa la intuición. Si algo no te late, no te subas a ese carro, ¿no? Si algo no te checa, no te vayas con esa persona, ¿no? Y solemos utilizar con frecuencia mal este gran valor que es la intuición. Una persona toma una decisión por su intuición o utiliza la intuición como justificación para hacer lo que quiere hacer. ¿Quién sabe? Eso ya será cosa de cada quien, ¿no? Porque una cosa que tiene a veces la intuición es que la decisión no es lo que se está esperando, ¿no? Eso con mucha frecuencia. Si retomamos una vez más que la intuición es cuando la información encuentra la manera de llegar a la conciencia. Muchas veces hay algo, y lo puedes decir, hay un poder divino, o es tu inconsciente, o tu ángel de la guarda, no me importa, que está tratando de decirte por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Entonces, en muchas ocasiones la intuición, o por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí, no, este es el bueno, ¿no? Atrévete. Entonces, hay algo que llega a la conciencia y que en muchas ocasiones, y eso también podría servirte como una distinción, en ese proceso intuitivo va a ir la decisión en contra de lo que se venía maquinando o en contra de lo que parecía que iba a suceder, ¿no? Y eso es donde ves que la intuición está como actuando en su máxima expresión. Porque lo otro es como una manipulación que tú mismo te haces, ¿no? Como te acomodas las cosas, pues en realidad es... Engañarte, ¿no? Literalmente. Y de hecho hay una técnica buenísima, Javier, buenísima, buenísima, que aprendí hace muchos años, que dice, es que no sé si irme o quedarme, no sé si irme o quedarme, no sé si irme o quedarme. Vamos a echar un volado. ¿Cómo? Vamos a echar un volado. No, pero ¿cómo lo voy a dejar a la suerte? No, tú confía en mí, vamos a echar un volado. Y la gente se sorprende mucho, pues ¿cómo voy a decidir eso? No, vamos a echar un volado. ¿Y sabes en qué consiste la técnica? En aventar la moneda al aire y luego, a la hora que cae la moneda, la persona está esperando. ¿Sí me explico? Es decir, la persona dice, ojalá sea águila, ojalá. Eso es lo que realmente quieres hacer. O sea, no es que la moneda decida, sino cuando la moneda va en el aire, hay algo que tú estás diciendo, ojalá caiga águila, ojalá caiga. Es que quiere decir que realmente sí sabes lo que quieres, ¿no? Pasa que estás indeciso, temeroso, confundido, pero tú en el fondo lo que quieres es águila. Y la pregunta de esto es porque si lográsemos aprender a escuchar a ese angelito, esa voz interna, esa intuición, llamémosle como quieras, que sabe muchas veces lo que nos está diciendo, que lo podamos distinguir del genuino a del que estamos inventando nosotros, porque yo me imagino que todos aquellos aficionados a ir a invertir mucho dinero a Las Vegas, a jugar y perder de manera consistente, todo el tiempo estuvieron diciendo que su intuición les decía que ese era el número ganador, ¿no? O que esta era la mesa buena, o que este era el espectáculo que deberían de ver, cuando en realidad de las cosas, pues en ninguno de esos casos les sirvió la intuición para ganar. Definitivamente, y creo que la intuición no funciona para esas cosas, ¿eh? Al menos que la tengas en una afinación tremenda. O sea, ya quien pudiera sintonizar a nivel intuitivo cuál es el número de la ruleta que va a caer, pues ya estás en un poder de adivinación que pues estás hablando de 1 en 100 millones de los seres humanos. O sea, sí creo que puede existir ese nivel de maestría, de tono fino de la intuición, pero quien lo tiene... Oye, eso ya sería premonición, ¿no? Eso, exactamente, es premonición. Pero quien lo tiene generalmente no juega la ruleta, ¿no? Es una de las paradojas interesantes, ¿no? Pues esperamos que este año le haga caso a su intuición en lo positivo, en lo que construye, y como colofón yo le diría, prepárese para lo peor, esperando lo mejor, y seguramente ahí el resultado siempre le va a favorecer, donde quiera que la aguja caiga. Edmundo, ¿nos das tus números de contacto, por favor? Con mucho gusto me puede encontrar en el 619-618-2864, el teléfono de la oficina, y en Tijuana el 664-509-8120, 664-509-8120. Les recuerdo que tengo la conferencia el miércoles a las 7 de la tarde en Tijuana, en Cachos Café, que está en la esquina de España y Ensenada, preparando el 2017, cómo plantear metas de manera efectiva. Si usted quiere un buen mapa para este año, véngase a la conferencia. De ahí va a salir ya con sus metas redactadas. Esto es el miércoles 11 de enero a las 7 de la tarde
en Cachos Café, en la esquina de España y Ensenada. Reserve su lugar, 664-509-8120, 664-509-8120. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete a mejorar tu vida.